Alejandro, puedes empezar. Es Ángel. Eh, bueno, muy buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a un nuevo webinar de la Escuela de Práctica Jurídica. Bueno, soy Alejandro Zubimendi, secretario académico de la Escuela de Práctica Jurídica y bueno, hoy el webinar de hoy va a tratar sobre las cuestiones actuales, determinadas cuestiones actuales y controvertidas en materia de fiscalidad inmobiliaria. Para ello vamos a contar como moderador con Miguel Vaz, socio del Departamento Fiscal de DLA Piper, y como ponentes vamos a contar con Alberto Lobato, asociado del área de Derecho Fiscal, también del mismo despacho de DLA Piper, y con Álvaro Morales, socio de Cosecina. Bueno, el webinar, que durará alrededor de 1 hora, 50 minutos, se van a tratar varios aspectos bastante actuales y problemáticos en relación con la fiscalía inmobiliaria. Concretamente, pues novedades en materia del impuesto de transmisiones patrimoniales en la modalidad en relación con las novaciones de préstamos con garantía hipotecaria, a la luz de las últimas modificaciones operadas, y en segundo lugar el concepto de actividad económica en el supuesto de arrendamiento de inmuebles, en el impuesto de la renta de las personas físicas y en el impuesto sobre sociedades, que además es uno de los discusiones clásicas en el derecho tributario y que año tras año pues siguen surgiendo problemas a la luz de este tema. Bueno, también comentar que este webinar sirve también un poco de prólogo o de preludio al casi inminente curso de Fiscalía de las Operaciones Inmobiliarias que comienza en abril de este año. En el curso de Fiscalía de las Operaciones Inmobiliarias pues ya se tratarán muchos de estos temas en una profundidad muchísimo mayor y durará hasta junio. El curso es de unas 40 horas aproximadamente y bueno, no me alargo mucho más, simplemente dar las gracias. Lo primero a Miguel, también Miguel como codirector del curso de Fiscalía de las Operaciones Inmobiliarias, y además también como moderador y organizador del encuentro del webinar de hoy. Y también muchísimas gracias, Alberto, Álvaro, por contar con vosotros hoy aquí. Es un lujo. Y nada, Miguel, te cedo la palabra. Muy bien, gracias Alejandro. Bueno, como ha contado Alejandro, la idea es comentar un par de temas que están de bastante actualidad en el ámbito de la fiscalidad inmobiliaria, uno la imposición indirecta y otro la imposición directa. Como decía Alejandro, en el ámbito de la imposición indirecta vamos a tocar las modificaciones relacionadas con las novaciones de préstamos hipotecarios, tal y como se regulan las exenciones en la Ley 2/94. Y luego en el área de la imposición indirecta, Álvaro nos va a comentar pues, un poco la problemática que hay en el concepto de actividad económica, tanto en el impuesto sobre la renta como en el impuesto sobre sociedades, que además de esto hay sentencias de los tribunales de forma continuada. Hace poco salió una también sobre el concepto de cómo tengo que considerar al empleado a efectos de entender si se trata de una entidad patrimonial o no. Y luego, por último, una vez que se hayan hecho las dos presentaciones de los temas, dejaremos abierto un turno de preguntas y de debate hasta completar el tiempo que tenemos en este webinar, que es, como decía Alejandro, entre 50 minutos y 1 hora. Y sin más preámbulos, doy el paso a Alberto para que comience a hablar de las modificaciones operadas en la Ley 2/94 en relación con los préstamos, renovaciones de préstamos hipotecarios. Alberto, todo Gracias, tuyo. Miguel. A ver si comparto la pantalla con la presentación. ¿Me avisáis si se ve bien? ¿Se ve correctamente la Se presentación? ve, sí, se ve. Vale.
Pues nada, como muy bien han introducido Alejandro y Miguel, por mi parte, en esta sesión voy a analizar las novedades en la tributación de las novaciones de los préstamos hipotecarios en el ITP-AJD, modalidad actos jurídicos documentados. Vamos a centrarnos en las exenciones previstas en la Ley 2/94, con las modificaciones que se han producido en la norma y la interpretación que se le ha dado a estas modificaciones por la Dirección General de Tributo. ¿Vale? Vamos a avanzar. Antes de explicar las exenciones previstas en la Ley 294, que es el objeto principal de la sesión, quiero hacer una breve introducción muy básica, ¿vale? Al AJD en materia de préstamos hipotecarios. En primer lugar, como muchos sabréis, el artículo 31 de la ley es el que señala cuándo está sujeta a actos jurídicos documentados una escritura pública. Y para ello nos dice la norma que debe de tener contenido valuable, ser inscribible en un registro público. La norma nos habla de el registro de la propiedad mercantil, propiedad industrial, de bienes muebles, ¿vale? Siempre que además no esté sujeta a ninguna de las otras dos modalidades del impuesto. Esto es, transmisiones patrimoniales onerosas, operaciones societarias, y tampoco puede estar sujeto al impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Vale? Si se cumplen estos requisitos, pues estará sujeta a acto jurídico documentado de la escritura. Entonces, tal y como se puede observar, una escritura pública que documenta un préstamo con garantía hipotecaria, pues cumple los requisitos anteriores para estar sujeta a JD, siempre que quien constituya la hipoteca, en favor de que se constituya, sea un acreedor hipotecario, empresario profesional, que es lo más habitual, ¿vale? Bueno, sería una operación sujeta y exenta de IVA. Bueno, pues por compatibilidades e incompatibilidades, la escritura pública podría devengará, perdón, actos jurídicos documentados. No obstante, que ya haya tributado por actos jurídicos documentados la escritura pública en la que se documenta la constitución de un préstamo con garantía hipotecaria, no impide que la escritura pública en la que se produzca la novación de ese préstamo hipotecario vuelva a tributar por actos jurídicos documentados, siempre que se vuelvan a cumplir otra vez los requisitos generales, que sea inscribible en un registro público y que tenga contenido evaluable. ¿Vale? Añadir además, en relación con el sujeto pasivo de actos jurídicos documentados, lo que nos dice el artículo 29 de la norma, y es que tratándose de escrituras públicas que documentan préstamos con garantía hipotecaria, el sujeto pasivo es el prestamista. Y no nos confundamos porque el reglamento que desarrolla este precepto, el artículo 68, todavía dice lo contrario, pero si nos vamos al BOE podemos ver claramente cómo la mención de que el sujeto pasivo es el prestatario ha sido anulado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de octubre de 2018. Sin perjuicio de todo ello, es práctica habitual y de mercado que cuando el prestatario no es un particular o un consumidor, se repercuta la cuota de actos jurídicos documentados al prestatario, ¿vale? Un pacto privado. Una vez sentado lo anterior, pasamos a analizar el objeto central de la exposición, que son las dos exenciones que se regulan en la Ley 294, ¿vale? Las exenciones están reguladas en el artículo 7 y en el artículo 9 de la ley, ¿vale? El artículo 7 declara exenta las escrituras públicas que documentan operaciones de subrogación en la posición del acreedor de los préstamos hipotecarios, ¿vale? Y el artículo 9 declara exenta las escrituras públicas que documentan operaciones de novación modificativa de préstamos hipotecarios referidos al tipo de interés, al plazo o ambos. Y en ambos casos, lo que nos dice la norma es que el acreedor debe ser alguna de las entidades a las que se refiere el artículo 1 de la misma ley. El artículo 9 lo hace de manera expresa en el propio artículo, y el artículo 7 porque cuando hablamos de subrogación, la subrogación, que es lo que regula, aparte de los beneficios fiscales, la ley 2/94, también en su artículo 2 nos remite al artículo 1. ¿Vale? Dada la referencia cruzada de estos artículos, el 7 y el 9 de la ley 294, como decía, acudimos al artículo 1 de la ley, que es el que regula el ámbito subjetivo, ¿vale? Esto es, ¿cuál es la condición que debe tener el acreedor hipotecario
para poder aplicar los beneficios fiscales. Y este artículo ha sufrido una modificación en su redacción en virtud del artículo 11 del Real Decreto Ley 19/2022, ¿vale? Y en la redacción actual, que es lo que vemos en esta diapositiva, nos remite a los prestamistas inmobiliarios, definidos en los términos del artículo 4.2 de la Ley 5/2019. Por hacer un poco de historia, con anterioridad a la modificación operada por el Real Decreto Ley 19/2022, este artículo nos remitía a las entidades financieras del artículo 2 de la ley la 1981 del mercado hipotecario. Esto es, entidades de crédito como pueden ser bancos, cajas de ahorro, estamentos financieros de crédito, ¿vale? Pero con la remisión actual al concepto de prestamista inmobiliario de la ley 5/2019, actualmente estamos ante cualquier persona física o jurídica que de manera profesional realice la actividad de concesión de los préstamos a los que se refieren las letras A y B del artículo 2.1. Esto es, las actividades de concesión de préstamo cuando el prestatario, el fiador o el garante sea una persona física y el objeto del contrato sea la concesión de préstamos con garantía hipotecaria o cualquier otro derecho real sobre un inmueble de uso residencial. Entiéndose también como inmueble de uso residencial, matiza la norma elementos tales como trasteros, garajes y otros que no constituyan vivienda pero cumplen función doméstica, o la concesión de préstamos cuya finalidad es adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir siempre que el prestatario, el fiador o el garante sea el consumidor. Esto es, por recapitular un poco, para aplicar los beneficios fiscales que hemos visto del artículo 7 y 9, nos remite la norma al artículo 1, que nos habla de prestamistas inmobiliarios, que a su vez nos remite a la ley 5/2019, ¿vale? Y estos son personas físicas o jurídicas que realicen la concesión de manera profesional de préstamos con prestatario, fiador, garante, persona física y por objeto inmueble de uso residencial, simplificándolo mucho, ¿vale? Entonces, con la modificación de la normativa, después de desentramar todo este galimatías de remisiones normativas, surgieron dudas, ¿vale? Y se llegó a interpretar que en relación con cada concreta operación de innovación de préstamo hipotecario, desde el punto de vista subjetivo, el prestatario, el fiador o el garante tenía que ser una persona física, por lo que las entidades financieras que antes eran beneficiarias de las exenciones que hemos visto, como bancos o cajas de ahorro, quedaban excluidas con el literal de la norma. Y también se llegó a pensar que desde el punto de vista objetivo, las únicas operaciones que podían beneficiarse de las exenciones eran aquellas relacionadas con préstamos para la adquisición de viviendas por particulares, ¿vale? Sin embargo, debe tenerse en cuenta una cosa, y es que el objetivo de la Ley 294 y de la 5/2019 a la que actualmente se remite son diferentes, ¿vale? La primera norma busca, entre otros objetivos, reducir el coste fiscal de este tipo de operaciones. Y la segunda, lo que busca es ampliar los derechos de los consumidores. Así se puede observar del preámbulo de la norma que pongo en pantalla. En el preámbulo de la ley 1994 se dice claramente que lo que se busca es abaratar el coste en las operaciones de innovación de préstamo hipotecario. Mientras que en el preámbulo de la ley 5/2019 el objetivo que se desprende es otro. Lo que se busca es establecer determinadas normas de protección de deudores o garantes, personas físicas de préstamos hipotecarios. Dicho todo esto, y ante las dudas interpretativas que surgieron cuando vimos la modificación que se había producido en la norma, que todos nos llevamos un poco las manos a la cabeza, la Dirección General de Tributos emitió dos consultas que vamos a analizar a continuación, ¿vale? Ambas consultas tienen un contenido prácticamente idéntico. Entonces, Tributos ha analizado cómo se han visto afectadas las exenciones de los artículos 7 y 9 que acabamos de comentar, por las modificaciones del Real Decreto Ley el 19/2022. Y concretamente, una de las cosas que se pregunta a Tributos es si son de aplicación los beneficios fiscales, estas exenciones, cuando el deudor es una persona jurídica. Tributos recuerda que la Ley 294
tiene por objeto, entre otros, establecer un beneficio fiscal en estos jurídicos documentados para abaratar el coste de estas operaciones. Mientras que la ley, la 5/2019, a la que se remite, tiene por objeto ampliar los derechos de los consumidores en determinadas operaciones, lo que acabamos de comentar, ¿vale? Y restringe su ámbito de aplicación a lo que es el prestamista inmobiliario, ¿vale? Al artículo al que nos remitía la ley 294. Y aunque se podría entender que en virtud de la remisión normativa la exención solo aplica cuando el acreedor califica como prestamista inmobiliario y además el prestatario garante del préstamo novado es una persona física y con un objeto concreto que además sería un inmueble residencial, Tributos lo que viene a decir es la ley 5/2019, lejos de querer limitar los beneficios fiscales de la ley 294, tiene por objeto ampliar el derecho de los consumidores. Añade que los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley 294 no tienen por qué necesariamente coincidir con los de la ley 5/2019, porque ambas persiguen objetivos distintos, y hace una interpretación integradora de las normas para entender que la remisión que se efectúa de la ley 294 a la 5/2019 se refiere exclusivamente a la persona o entidad como prestamista inmobiliario sin atender al destinatario de la financiación y al objeto de la financiación hipotecaria. Esto es, si tiene la calificación de prestamista inmobiliario por realizar esas actividades que hemos visto antes, según la ley 5/2019, la mantiene para todos los préstamos que conceda, con independencia de la condición del prestatario y del objeto de destino del préstamo. Esto es lo que nos dice en el cuerpo de la consulta. Y vamos a las conclusiones. Y aquí parecía que iba todo bien hasta que llegamos a leer las conclusiones. Atendiendo a lo anterior, Tributos dice que la modificación normativa pues, ha tenido por objeto ampliar el elenco de personas o entidades financiadoras a las que resulta de aplicación la ley 294 y sus beneficios fiscales, que antes quedaban circunscritos a las entidades financieras. Y aquí viene lo gordo. Dice, ahora se aplican también cuando los prestamistas, personas físicas o jurídicas, aún no siendo entidades financieras, se dediquen de forma profesional a la concesión de préstamos o créditos hipotecarios y dice textualmente, para financiar todo tipo de operaciones inmobiliarias. Entonces, con base en las consultas, ¿vale? Los beneficios de la ley 294 aplican a las novaciones de operaciones de préstamo hipotecario no solo residencial, ¿vale? Eso más o menos ha quedado claro. Pero en relación con la condición de acreedor, si acudimos únicamente al literal de las conclusiones de las consultas, se puede interpretar ampliamente que los beneficios fiscales aplican cuando el acreedor es cualquier prestamista, dado que dice textualmente las personas físicas o jurídicas que no siendo entidades financieras se dediquen de forma profesional a la concesión de préstamos hipotecarios, dice para financiar todo tipo de operaciones inmobiliarias. No sé si acertada o no, pero esa es la conclusión literal de Tributos. Pero, claro, si leemos la consulta en su conjunto y interpretamos un poco la norma, hay una interpretación estricta y es que solo aplica cuando el prestamista es un prestamista inmobiliario, ¿vale? Esto es persona física o jurídica que realiza las operaciones que hemos visto antes de la ley 5/2019. Y aquí, si seguimos además esta interpretación restringida, surgen más dudas, porque a lo mejor esta es la que tiene más sentido, no lo sé, tampoco quiero concluir aquí, pero si es suficiente con que solamente realice una única operación de concesión de préstamos a personas particulares para residencial, ya vale, ya la mantengo, tal y como decía también el cuerpo de la consulta, para todas las operaciones que realice. Es lógico, tiene sentido. Es necesario que este tipo de operaciones, la realización de este tipo de operaciones conste en el objeto social del prestamista para calificar como prestamista inmobiliario. Surgen interrogantes, ¿de acuerdo? Porque no siempre estamos ante un banco, sino que existen otro tipo de prestamistas, como puede ser un fondo de deuda, ¿vale? Entonces, estas dudas pueden surgir en la práctica. Y ya por último, que lo he dejado bastante abierto, pero como no puede ser de otra forma, porque todavía no está del todo resuelto, ¿vale? Quería terminar con cuál sería la base imponible en este tipo de operaciones de subrogación y de novación modificativa del tipo de interés y del plazo, ¿vale? Una estimación prudente, en el caso de la subrogación, podría ser, sería, mejor dicho, el préstamo pendiente de amortización y los intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento o otros conceptos análogos que se hubieran establecido. Y en el caso de una novación
por cambio del tipo de interés y plazo, serían los importes adicionales que serían cubiertos por la hipoteca que garantiza el préstamo novado. Y hasta aquí puedo leer por mi parte. Muy bien. Pues si os parece, vamos a dejar las preguntas para cuando termine Álvaro su presentación. Y entonces doy paso a Álvaro para que nos cuente un poco las novedades y y las especialidades que tiene el concepto de actividad económica en la imposición directa. Álvaro, cuando quieras. Vale, gracias, Miguel. Un minuto, voy a compartir. A ver. Compartir. A ver, ¿se ve la presentación? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve. Perfecto. Vemos, Nada. estamos Pero viendo una, vemos la estamos viendo la diapositiva. pantalla doble, en la pantalla Doble. doble, Álvaro. Vale. Cambia a la otra. Configuración de visualización. Ahí, ¿Se ve? ahí está bien. Ahora. Vale, perfecto. Bueno, como decían antes Alejandro y Miguel, bueno, son temas controvertidos. A mí me ha tocado un tema muy, muy controvertido. Yo llevo 15 años en empresas inmobiliarias y, bueno, otros tantos en despachos de abogados, donde, bueno, pues hemos sufrido todo tipo de vaivenes por parte de la Administración tributaria en tribunales, en cambio de normativa, intentar aclarar un tema que a día de hoy, lamentablemente para los asesores fiscales y para las empresas inmobiliarias y todos aquellos que nos dedicamos al mundo inmobiliario en general, pues no está cerrado. Sigue siendo, se han dado pasos, pero a fecha de hoy, lamentablemente, y como pasa muchas veces en el derecho fiscal, pues no está cerrado, ¿no?, el tema. Y veremos que no solamente pues tiene sus aristas en el impuesto de sociedades y en renta, sino que también en otros impuestos también nos afecta, ¿no? Porque en grupos familiares nos puede afectar al beneficio de empresa familiar, a los efectos de impuesto de patrimonio, grandes fortunas, que existe desde el año 2022, y también en el impuesto a sucesiones y donaciones, que también es un impuesto también muy importante en grupos familiares, ¿no? Y que en España, aunque en algunas comunidades tenemos una reducción importante, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, con la reforma del año 2014 del impuesto de sociedades, se intentó poner negro sobre blanco en el artículo 5 un precepto similar al que existía en el IRPF, ¿no?, el de actividad económica, ¿no?, y sobre todo en el caso de arrendamiento de inmuebles, ¿no? Y entonces, en esa reforma que todos recordamos, porque bueno, no fue ya hace unos años, ya casi han pasado 10 años de esa reforma, en ese famoso artículo número 5, pues se estableció que existe actividad económica cuando para su ordenación se utiliza al menos una persona empleada con contrato laboral y jornada completa, ¿vale? Ahí, sí, los más viejos que os dediquéis al mundo fiscal, recordaréis que antiguamente se exigía también local, ¿vale? Pero esa imposición, digamos, se cayó en esa reforma y ahora ya solamente nos están pidiendo persona con contrato laboral y jornada completa. Esto es muy importante, como luego veremos, porque bueno, la casuística es variada y al final nos podemos encontrar que si no se cumplen los requisitos, pues podemos tener un problema con Hacienda y aunque pensemos que tengo 2 empleados a forma parcial o 3 empleados a forma parcial, ya, pero usted no tiene una jornada completa. O teniendo y cumpliendo la literalidad del precepto, Hacienda o los tribunales entienden otra cosa. Bueno, os he puesto algunas resoluciones, sentencias más relevantes, aunque lamentablemente tenemos innumerables. Y lo peor es que, aunque hay innumerables, no tenemos un criterio único. Entonces, bueno, por ejemplo, otro de los temas muy problemáticos y que nos ha dado también algunos quebraderos de cabeza para los que, por ejemplo, hemos trabajado en grupos de empresa, era si se tenía que cumplir o no a nivel grupo fiscal. Es decir,
Si yo, por ejemplo, tengo un grupo de empresas en donde tengo cada proyecto inmobiliario en una NewCo, en una SPV, en una Special Purpose Vehicle, si tengo que cumplir este requisito de persona a jornada completa en cada una de las cajitas, en cada una de las compañías, ¿vale? Entonces, bueno, con la reforma no lo pusieron del todo claro y hubo una serie de consultas de tributos en donde venían a interpretar si lo podía cumplir a nivel grupo o no. Entonces, bueno, os voy a poner algunas consultas para que veáis un poco de lo que nos hemos venido enfrentando estos años y, por ejemplo, algunas de la DGT, de tributos, de la Dirección General de Tributos, en donde ha permitido que se pueda contratar con los medios necesarios, entre otras, y ahí os pongo los números de consulta por si acaso os viene bien consultarlo después de la ponencia, ¿no? Es decir, algunas resoluciones que si lo ponéis en el buscador de la Dirección General de Tributos las podéis encontrar, son de fácil acceso con esas referencias, ¿no? Y en estas, bueno, pues lo que establece es que se viene a reflejar un poco la realidad económica que una entidad que posee un patrimonio inmobiliario relevante, ¿vale? Dicho requisito lo puedes cumplir por la subcontratación a terceras sociedades, ¿vale? A una entidad que te gestione ese portfolio inmobiliario, ¿vale? Se permite medios existentes fuera de esa sociedad o incluso del grupo, siempre que así se justifique. Y si bien no ofrece unos parámetros generales y objetivos para resolver estos casos, es decir, aunque hay innumerables consultas, el problema es que cada caso es un mundo, es decir, no tenemos dos casos iguales o es muy complicado que podamos garantizar que mi caso es parecido al de tal consulta o de tal resolución o que luego vayan a cambiar el criterio, ¿no? Entonces, ahí os pongo unas consultas muy recientes del año pasado, ¿vale? Y que hay que tener en cuenta porque al final también el criterio de tributos ha ido dando sus vaivenes, ¿no? Entonces, la DGT, la Dirección General de Tributos, permite que se encuentren externalizados con un contrato de gestión, un patrimonio inmobiliario relevante. ¿Qué se entiende por relevante? Pues no está definido. Evidentemente, pues habrá grupos de todo tipo de tamaños, de número de inmuebles, volumen de ingresos, empleados, es decir, muchas variables y al final es difícil poner unos parámetros objetivos, pero quizás lo que sería recomendable es que se buscara algo que fuera fácilmente aplicable, ¿no? Como ocurre en otros temas del asesoramiento fiscal, ¿no? Volumen e importancia de los ingresos, pues igual, al final, unos parámetros basados en volumen e ingresos que fueran objetivos y que no fuera subjetivo y a interpretación de los tribunales, del inspector de turno, que no causa seguridad jurídica en el entorno inmobiliario español y al final un inversor extranjero también se ve condicionado con este tipo de problemática, ¿no? También otro tema a tener en cuenta es la tipología y la naturaleza del inmueble. No es lo mismo un centro comercial, un local, un hotel, una oficina, pues cada uno va a tener una problemática diferente, ¿vale? Y demandará o no una serie de personal o de gestión por parte de ese inmueble, ¿no? Y tampoco será igual el número de arrendatarios, el uso y demás. Y la DGT también permite externalizarlo con vinculadas con empresas del grupo, ¿vale? Que pueden llevar esa gestión, es decir, una empresa cabecera que pueda tener, que lleva la gestión para todas las empresas del grupo, ¿no? Hay como os decía, hay algún pronunciamiento en contra, ¿vale? Que nos preocupó sobre todo en los años 18-19. Ahí os pongo un par de consultas que, bueno, eran para un caso pues un poco específico y un poco limitados, pero bueno, al final yo recuerdo cuando salieron esas consultas, pues los asesores fiscales y aquellos que estábamos en empresas inmobiliarias, pues estuvimos preocupados porque no sabíamos si iba a ser un cambio de criterio definitivo por parte de la DGT y demás, o era
una mera contestación, digamos, a ese tema específico, ¿no? Pero bueno, para que los tengáis ahí y las miréis bueno, y veáis un poco esos cambios de criterio, como también decía el compañero anterior, ¿no? Y bueno, en estas consultas, pues para tributos no quedaba acreditado la necesidad de esa persona empleada y por tanto, digamos, no admitía la actividad económica a efectos de aplicarlo en el impuesto de sociedades. Vamos a ver algún caso más, de alguna contestación más de la Dirección General de Tributos, ¿vale? Ahí, por ejemplo, en la consulta V2236, que es una entidad que dispone de 9 viviendas que genera una cifra de ingresos de 70.000 euros, la Dirección General de Tributos entiende que no existe una complejidad tal que justifique la subcontratación de terceras sociedades especializadas en la gestión inmobiliaria, ¿vale? Esta, como veis, es bastante reciente y, bueno, pues al final hay que tener en cuenta pues, este tipo de resoluciones. Unas más lejanas en el tiempo es unas del TEAC y del Tribunal Supremo, en donde señalan que la persona es requisito necesario para calificar la actividad como económica, pero no suficiente. Es decir, no vale con que pongas al portero de tu finca o a un amigo que luego no hace nada, no gestiona email, no gestiona llamadas, no firma, no gestiona los contratos de alquiler. Es decir, no vale poner un mariachi, como se dice en otros términos financieros, sino que hay que justificar esa carga de trabajo y que realmente existe esa actividad económica. Es decir, no basta con tener una apariencia de tener un empleado, sino que hay que justificar que ese empleado hace un trabajo en el día a día y gestiona ese portfolio inmobiliario, esa actividad económica de alquiler, ¿vale? Esto, evidentemente, pues es controvertido y al final, claro, pones un requisito en la norma de con una persona me vale y tal, pero luego los tribunales te matizan. Es decir, hay que tener en cuenta, pues eso, que hay que tener preparado lo que llamamos los asesores un defense file, un file de defensa para justificar si viene la inspección, decir, oye, yo hago estas funciones, mira todos estos correos que contesto en el día a día, las gestiones que hago, llamadas, reuniones con potenciales clientes y, bueno, pues todo eso hay que tenerlo armado para, en caso de una eventual inspección, pues tenerlo acreditado. En la Dirección General de Tributos, la 133 de 2016, también dice que lo relevante no es el personal que subcontratado tenga nóminas, sino que parte de ese personal se destine y qué tiempo emplea en la gestión de la actividad a la que subcontrata, ¿vale? Es decir, que tiene que haber una actividad real como tal, ¿no? Hay, como os decía anteriormente, también hay alguna antigua y además creo que ha habido también alguna reciente en donde la propia DGT ha establecido que no vale con 2 trabajadores a media jornada, sino que tiene que ser a jornada completa y que, por tanto, si lo tienes a media jornada no te va a valer, ¿vale? Para efectos de cumplir el requisito. Es decir, no suman medio, uno, no suma, eso no, a tributos no le vale, ¿vale? Entonces, porque esto lamentablemente también es bastante habitual que a lo mejor pues a veces pienses que no justifica una jornada completa y pongas a media jornada, ¿no? Pero no vale. En otra consulta que os ponía aquí, la 95317, se cumple el requisito si es un miembro de la unidad familiar, esto es bastante habitual, poner al cónyuge, a un hermano, a un amigo, si el contrato se califica como laboral, ¿vale? Entonces, otra también un poco más antigua, la 1458, también lo cumple si la actividad económica, si el administrador único tiene relación laboral y jornada completa, percibiendo su remuneración por la prestación de servicios propios de su objeto social, ¿vale? Ahí, pues imaginemos el típico grupo familiar donde el administrador único tiene un contrato laboral que al final recibe una remuneración que al final es un rendimiento del trabajo, ¿vale? Y en principio, pues ahí hemos tenido también temas de remuneración de administradores durante muchísimos años, una polémica sobre la deducibilidad de esas retribuciones, pero la
la buena noticia es que ha sido superado con unas sentencias del Tribunal Supremo recientes y después de casi 20 años con este tema, por fin ya podemos pasar páginas sobre ese tema, pero bueno. Ahí la actividad económica, lamentablemente, no tenemos un criterio establecido. Por último, en el tema de la persona, otra consulta de la Dirección General de Tributos dice que de la 438/21 dice la persona que tiene contratada la entidad para gestionar el arrendamiento no cumple el requisito de jornada completa, puesto que se encarga la gestión de arrendamientos de terceros. Y entonces dice que como no se dedica íntegramente al arrendamiento, pues y se encarga de terceros, pues no deja de cumplir el requisito. También bastante cuestionable, ¿no? Pasamos a algún caso más en donde la 1377/24, en donde se trataba de una sociedad cabecera de un fondo de inversión que arrienda hipermercados y aquí permitía la gestión mediante sociedades terceras que se dediquen a la gestión de esos hipermercados, ¿no? Esta es bastante positiva y ha sido bastante publicitada en reseñas de despachos y en prensa, ¿no? Porque al final pues es una buena noticia, ¿no? Y por último, en el caso de promoción inmobiliaria, aquí recordemos que lo que estamos hablando de actividad económica es para arrendamiento de inmuebles, es decir, en el caso de promoción inmobiliaria no es necesario el tema del empleado y local, bueno, el empleado a tiempo completo, y ahí, por ejemplo, en este caso se externalizaba con un project manager y en principio lo que venía a decir Tributos es que pueden gestionar ese proyecto inmobiliario y al final se entiende actividad económica para esa promoción inmobiliaria. Entonces, bueno, una vez ya comentado un poco la génesis de dónde veníamos con esa reforma del año 2014 de la ley del impuesto de sociedades con la ley 27/2015, la ley 27/2014, perdón, y ese cambio de poner negro sobre blanco los criterios de actividad económica, pues esta incidencia de la actividad económica o de la entidad que no sea una entidad patrimonial, pues al final tiene su efecto en algunos temas del impuesto y entre otros es porque, por ejemplo, no vamos a poder aplicar en la exención de plusvalías, ¿vale? En el caso que no cumplamos los requisitos de actividad económica y se trate de una entidad patrimonial, ¿vale? O también nos puede afectar en la limitación de la compensación de BINs, que como sabéis, bueno, también hemos tenido algún vaivén con la famosa sentencia que derogó los límites de la compensación de BINs, pero bueno, ya otra vez los han vuelto a implementar. Pero claro, si tenemos también una entidad patrimonial y no tiene actividad económica, pues vamos a tener una limitación a esa compensación de BINs. Y también podemos tener limitación en tipos especiales, por ejemplo, empresas de reducida dimensión. En el ámbito del IRPF, pues bueno, va a tener básicamente su impacto en que, claro, la persona física, pues dependiendo si o no tiene ese empleado con contrato laboral y a jornada completa, pues va a ser o bien una actividad económica, ¿vale? O bien un rendimiento del capital inmobiliario. Y va a depender un poco cómo lo tratemos a efectos del IRPF y que sea un rendimiento que vaya a la base general o nos vaya y tenga una serie de reducciones, una serie de gastos tasados, ¿vale? Que están más limitados, pero por otra parte tiene una serie de reducciones importantes, sobre todo si estamos hablando de reducciones por vivienda habitual, ¿vale? Y que además recientemente también cambiaron los porcentajes. Y por otra, pues o que sea una actividad económica y entonces podamos tratar ingresos y gastos con una menor limitación en esos gastos deducibles y que sea como un rendimiento de actividad económica. Entonces dependerá un poco de esa problemática para que lo tratemos de un sentido o en otro en nuestro IRPF, ¿vale? Por último, como señalaba al principio, hay que tener en cuenta que no solamente hay que tenerlo en cuenta este tema de la actividad económica en impuestos a sociedades,
y en el impuesto de la renta de las personas físicas, sino que también en otros impuestos. Estoy pensando en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, estoy pensando en el impuesto de patrimonio, que lamentablemente en muchas comunidades autónomas muchos años lo hemos tenido bonificado, pero desde el año 2022, bueno, otras comunidades, o sea, ha existido, pero bueno, no nos aplicaba en muchos casos, pero ahora ya ha vuelto a cobrar relevancia, ¿no? Y, por ejemplo, incluso en la Comunidad de Madrid, que recauda, creo que leí recientemente, el 85 o el 90% de la recaudación de patrimonio, pues ha vuelto a no estar bonificado y en grandes patrimonios inmobiliarios pues empiezan a pagar impuesto de patrimonio, ¿no? Normalmente a partir de 4 millones de euros por las bonificaciones que tenemos, tanto de vivienda habitual, el mínimo exento y demás, pero hay que tenerlo en cuenta porque desde el año 2022, con la aprobación del impuesto a grandes fortunas, pues lamentablemente ha vuelto, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta porque el requisito de empresa familiar al final te mide en todas estas normas, te remite a que sean activos afectos a una actividad económica. Y volvemos al concepto de qué se entiende por actividad económica. Y volvemos otra vez a ver si cuando yo me dedico a un arrendamiento de inmuebles, pues tengo que cumplirlo a nivel que cada una de esas sociedades o me vale cumplirlo a nivel grupo. Y también, pues lamentablemente ha habido vaivenes y ha habido sustos tanto en resoluciones de los tribunales económico-administrativos como en el orden jurisdiccional. Y entonces, bueno, pues esto es un tema que a lo mejor a vosotros en menos casos se os da, pero bueno, se ve. Hay muchos grupos familiares y sobre todo, bueno, en casos en donde tengas la reducción del 99%, por ejemplo, estoy pensando en la Comunidad de Madrid, que a fecha de hoy sigue vigente, pero bueno, seguimos ahí con el caballo de batalla de si van a eliminar esta reducción del 99% en grupos de 1 y 2, de descendientes y demás. Habría que tener en cuenta porque el beneficio de empresa familiar, que es de un 95%, es una reducción en la cuota en el caso que haya una donación de la empresa familiar que se dedique al ámbito inmobiliario o haya una sucesión de la empresa familiar que se dedica a alquiler o en el propio impuesto de patrimonio de los socios o el impuesto de grandes fortunas que lamentablemente ha venido para quedarse. Es decir, vino en el año 22 como algo temporal y que los asesores desconfiábamos o no si se iba a quedar y si iba a ser constitucional, pero lamentablemente el Tribunal Constitucional ha dicho que se queda y que es constitucional. Entonces, bueno, como veis, es un ámbito, es una cuestión muy controvertida. Intentaremos en el seminario del mes de abril de fiscalidad inmobiliaria abordar estas cuestiones más en detalle y con más casos prácticos y con más resoluciones que vayamos conociendo y casos que nos hemos ido enfrentando pues, los diferentes ponentes en nuestros años de ejercicio, ¿no? Y bueno, y sobre todo también compartir vuestros casos que seguro que os habéis enfrentado. Y por mi parte abrimos, si queréis, un pequeño turno de preguntas. Muchas gracias, Álvaro. Pues si os parece, yo voy a ir leyendo las consultas que se han ido planteando y os las voy adjudicando, ¿vale? La primera es para Alberto. La pregunta es, entonces, ¿se ha ampliado el ámbito objetivo de la exención de las novaciones en cuanto al acreedor de la exención? Por lo que antes estaba exento, lo sigue estando, ¿correcto? Correcto, sí. O sea, lo que viene a decir tributos es que bueno, lo que se interpreta de la consulta, las dos consultas, es que las entidades financieras que antes podían aplicar las exenciones, si se cumplen los requisitos siendo subrogación o novación del préstamo en cuanto a tipo de interés y el plazo, esas van a seguir resultando elegibles para los beneficios fiscales. Vale, ahora una para Álvaro. Si el contrato no es laboral, sino mercantil, ¿se puede entender que se cumple con el requisito para que pueda considerarse actividad económica? Entiendo que estaríamos en un administrador, a lo mejor, pero en principio, si está retribuido, debería cumplir, debería dar lugar a que pudiéramos aplicarlo.
Vale, otra para ti, Álvaro. Si en los estatutos sociales el cargo de administrador es gratuito, la gestión de la actividad económica dedicada a arrendamiento inmobiliario subsume la gestión realizada como administrador societario. Ahí lo veo más complicado porque no recibe una remuneración como tal, entonces lo veo más complicado que lo podamos aplicar. Vale, una para Alberto. ¿El concepto de prestamista inmobiliario cubre también personas físicas o jurídicas no residentes? No lo dice la norma, pero deberían de poder, sí. Y otra para Álvaro. En caso de que una sociedad arriende un negocio, por ejemplo, una estación de servicio, de manera que en el contrato se indica que se arrienda el inmueble junto con la licencia, el personal, los permisos, etcétera, como una unidad autónoma en funcionamiento, ¿se requiere también la persona contratada en la sociedad arrendadora o el arrendamiento de negocios entiende actividad económica sin necesidad de persona contratada? Sí, ahí deberías tener una persona contratada porque es la sociedad arrendadora, es decir, la que está gestionando ese inmueble. Vale. Y otra para ti, Álvaro. Hablabas de una consulta en la que el administrador tenía contrato laboral. ¿Cómo encaja esto si cotiza en autónomos? La presunción va a ser de no laboralidad. Bueno, el tema de administradores es un tema, por una parte suelen cotizar en el RETA, pero luego tienen una retribución, a efectos fiscales es una retribución puede ser del trabajo o de rendimiento de actividad económica, dependiendo de cada caso, pero en principio normalmente suelen estar en el RETA, en el régimen de autónomos. Otra para ti, Álvaro. ¿El empleado a tiempo completo debe dedicarse a la gestión o bien puede realizar otras tareas, limpieza, mantenimiento, etcétera? Bueno, aquí en principio debe dedicarse a la gestión, porque por ejemplo recordemos ahí la consulta en donde te tiraban el por dedicarse a otra gestión de otros alquileres, pero bueno, no lo pone como tal, es un tema polémico, yo entiendo que podría compatibilizarse. Vale, y otra también para ti, Álvaro. Ujú. Una persona con contrato laboral y jornada completa que sin embargo realiza otra actividad fuera de la jornada laboral, se supone que se incumple. Yo creo que en principio no, porque además estás diciendo que fuera de la jornada laboral, ¿no? Lo cual yo creo que no debería ser es decir, es como si tú realizas otras actividades, pero estás cumpliendo tu jornada completa y estás cumpliendo la literalidad del precepto como tal, en tu jornada de 8 horas. Vale, pues no hay más preguntas. No sé si alguno todavía quiere preguntar algo. Si no estamos ya fuera del tiempo de los 50 minutos. Vale, pues parece que no hay ninguna más. Entonces, simplemente daros las gracias a Álvaro y a Alberto por las presentaciones que habéis hecho de estos dos temas controvertidos y a todos los asistentes por haber participado en el webinar. Me preguntan si se van a compartir las presentaciones. La verdad es que no sé cuál es la, la práctica de la Escuela de Práctica Jurídica. No sé si Alejandro, tú... Si no lo consultamos y Bueno, si no lo consultamos y como os habéis apuntado y habrá un listado de toda la gente que habéis estado presentes en el webinar, pues si se puede compartir, os la compartiremos. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, hasta gracias. luego.